¿Qué pasaría si te dijera que podrías experimentar un cambio radical en tu vida? Un cambio tan profundo que incluso lo que hoy parece imposible podría volverse una realidad en tus manos. Y si te dijera que el verdadero poder para transformar tu vida, tu destino y tu caminar espiritual solo se encuentra cuando te entregas a Dios por completo, sin reservas, sin barreras, permitiendo que Él obre en ti de formas que nunca imaginaste. ¿Te atreverías a dar ese paso? Hoy quiero hablarte de un secreto que, aunque muchos lo desconocen, tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino tu futuro entero. Ese poder está al alcance de todos, pero solo unos pocos lo encuentran, porque requiere una entrega total, sin reservas, sin dudas. Algunas veces vivimos nuestras vidas como si tuviéramos todo bajo control. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa sensación de control es solo una ilusión? El verdadero control lo tiene Dios, y solo cuando le entregamos nuestras vidas por completo, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este video está diseñado para revelarte ese poder oculto, ese don divino que Dios ha preparado para ti, y cómo, al entregarte completamente a Él, podrás recibir la vida transformada que siempre has anhelado. Lo que hoy parece lejano, mañana puede estar frente a ti, solo si decides dar ese paso de fe. Durante los próximos minutos voy a guiarte a través de un viaje de descubrimiento, donde verás que lo que pensabas que era imposible es completamente alcanzable con la ayuda del Señor. Lo que hoy te resulta incierto será revelado, y lo que te parece fuera de tu alcance estará dentro de tu poder, porque Dios puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o imaginamos. Pero, antes de comenzar, quiero pedirte que dejes un comentario con la frase "Paz en Cristo" y que le des me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Tu participación no solo es un acto de fe, sino una forma de difundir la luz de Cristo a aquellos que aún no la han encontrado. Si lo haces, estarás comenzando a conectar con algo más grande que tú, algo que va más allá de lo que puedes ver. Ahora, toma unos segundos para reflexionar sobre lo que vas a descubrir hoy y prepárate para lo que Dios quiere mostrarte. Este viaje espiritual es solo el comienzo. Comencemos ahora. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Él no solo estaba probando su obediencia, sino también su fe. Abraham, a pesar del dolor y la angustia, obedeció sin titubear. Su corazón estaba completamente entregado a la voluntad de Dios, sin importar el costo. Este es un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando nos entregamos completamente a Dios. El sacrificio de Abraham no fue solo un acto físico, sino una muestra de su fe inquebrantable en el plan de Dios. Abraham no entendía completamente por qué Dios le pedía esto, pero confió en su sabiduría y amor. Este acto fue una demostración de la confianza total en que los caminos de Dios, aunque misteriosos, siempre son para nuestro bien. Este relato no solo es un ejemplo de obediencia, sino también de la fidelidad de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos que cuando nos entregamos a Dios por completo, Él se honra a sí mismo y nos honra a nosotros. En el caso de Abraham, cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios envió un ángel para detenerlo y le mostró un carnero para que lo ofreciera en su lugar. Abraham, en su obediencia, no solo pasó la prueba de fe, sino que también fue bendecido de una manera que trascendió su propia vida. Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, un pacto que no solo afectó a su familia, sino que impactó a generaciones enteras. La obediencia de Abraham, a pesar de la prueba extrema, muestra que cuando estamos dispuestos a entregar lo más valioso que tenemos a Dios,
Él no solo cuida de nosotros, sino que también tiene un propósito mucho más grande en mente. Dios nunca pide algo sin tener algo mejor preparado para nosotros. En el caso de Abraham, el sacrificio de Isaac era un medio para un fin divino mucho mayor, y a través de su obediencia experimentó la fidelidad de Dios en una manera profunda. Ahora, pensemos en nosotros mismos. A menudo vivimos nuestras vidas luchando por mantener el control, aferrándonos a nuestras posesiones, relaciones y deseos. La vida se convierte en una lucha por no dejar ir lo que creemos que es nuestro, pero Dios nos invita a hacer exactamente lo contrario, entregarlo todo. Él nos llama a soltar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas, y confiar completamente en que Él tiene el control total. Esto puede ser aterrador, especialmente cuando lo que nos pide Dios parece ir en contra de todo lo que hemos conocido. Pero la historia de Abraham nos muestra que cuando obedecemos, no solo descubrimos la paz en medio de la prueba, sino que también experimentamos la provisión y el propósito divino de una manera que jamás imaginamos. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo entregar hoy? Tal vez es algo en tu vida que no quieres soltar, un sueño, una relación, un trabajo o incluso tus propios planes y deseos. Es posible que no entiendas por qué Dios lo pide, pero ten la certeza de que Él tiene algo mejor preparado para ti. La obediencia de Abraham trajo consigo una bendición generacional y lo mismo puede ocurrir contigo. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, no solo estamos cambiando nuestro futuro, sino también el futuro de aquellos que nos rodean. Al igual que Abraham, Dios no te dejará desamparado. Él proveerá el sacrificio, así como lo hizo con el carnero. Cuando caminas en obediencia, aunque el camino sea incierto, Dios va a suplir todas tus necesidades. Su provisión siempre será mucho mayor que lo que tú podrías haber planeado. La fidelidad de Dios no tiene límites y su amor por ti es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Reflexiona sobre esto por un momento. ¿Estás dispuesto a entregar lo que más valoras? ¿Estás listo para confiar completamente en Dios, aunque no entiendas completamente lo que Él está pidiendo? Es un acto de fe que tiene el poder de cambiar tu vida y el destino de muchos otros. El sacrificio de Abraham es un recordatorio de que, aunque la obediencia pueda ser difícil, siempre trae consigo una recompensa divina, una que no solo cambia nuestra vida, sino que puede cambiar el curso de la historia. En este momento, piensa en lo que tienes en tu corazón. ¿Estás listo para entregarlo todo a Dios? El sacrificio no siempre es fácil, pero la recompensa es eterna. Dios está esperando tu respuesta y está listo para mostrarte su fidelidad de una manera que nunca imaginaste. El sacrificio de Abraham es un ejemplo poderoso, pero no hay sacrificio más grande que el que hizo Jesús en la cruz por nosotros. El momento más profundo de entrega de toda la historia fue cuando Jesús, el Hijo de Dios, decidió dar su vida por el perdón de nuestros pecados. En un acto de obediencia y amor inmenso, Él entregó lo más valioso que tenía, su propia vida, para salvar a la humanidad. Jesús, sabiendo el precio que iba a pagar, no titubeó. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, oró con todo su corazón, pidiendo que, si era posible, el Padre apartara de él ese sufrimiento. Pero al final de esa oración, su entrega fue total. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento es clave para entender lo que significa entregarse completamente a Dios. Jesús, siendo completamente humano y completamente divino, nos mostró lo que es la verdadera obediencia y el verdadero sacrificio. La cruz es la culminación de la entrega total. No solo es un símbolo de sufrimiento, sino también de victoria. Jesús sabía que a través de su sacrificio nosotros seríamos reconciliados con el Padre,
y eso lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando el dolor era insoportable. Él sabía que ese sacrificio era el único medio para que la humanidad pudiera ser liberada de la condena del pecado. Al entregarse en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que nos mostró el poder de la entrega total a Dios. Su obediencia y sacrificio trajeron salvación y nos invitan a hacer lo mismo en nuestras vidas. El acto de entregar todo lo que somos y tenemos a Dios, aunque sea doloroso, tiene el poder de liberar nuestras almas y abrir la puerta a una vida nueva en Cristo. Es fácil pensar que la entrega a Dios es un acto de renuncia, pero lo que realmente nos enseña la cruz es que la verdadera entrega es un acto de victoria. Al igual que Jesús, nuestra obediencia y sacrificio no solo nos acercan más a Dios, sino que también nos liberan de las cadenas que nos atan. La cruz, en su aparente derrota, se convirtió en la mayor victoria de todos los tiempos. Cuando te entregas completamente a Dios, no solo estás renunciando a tus deseos y planes, sino que también estás abriendo la puerta a una vida llena de propósito, paz y esperanza. Jesús nos mostró que la verdadera vida se encuentra cuando renunciamos a nuestra voluntad y aceptamos la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Su sacrificio nos invita a vivir con un propósito eterno, sabiendo que todo lo que damos a Dios no se pierde, sino que se transforma. ¿Qué es lo que has estado reteniendo de Dios? ¿Qué áreas de tu vida aún no has entregado completamente a Él? Al igual que Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Dios, encontramos un propósito más grande que nosotros mismos, y nuestras vidas se convierten en instrumentos de su gloria. Este acto de obediencia no solo trae bendiciones para nuestra vida, sino que también nos conecta con la obra redentora de Cristo en la cruz. Al entregar nuestra vida a Dios, estamos participando en la obra que comenzó en la cruz, y esa obra no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el poder de transformar a otros. La entrega no es solo un sacrificio, es una bendición que sigue dando frutos eternos. La historia de Moisés es otro poderoso ejemplo de lo que significa entregarse completamente a la voluntad de Dios. Moisés, un hombre que comenzó su vida en circunstancias complicadas, con miedo, inseguridad y rechazo, experimentó una transformación radical cuando aceptó el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Su vida no fue fácil, pero a través de su obediencia y entrega se convirtió en uno de los líderes más grandes que la humanidad haya conocido. Cuando Moisés recibió el llamado en la zarza ardiente, estaba huyendo de su pasado y pensaba que ya no podía hacer nada grande para Dios. Pero Dios tenía otros planes. Lo que comenzó como un hombre lleno de dudas y temores se transformó en el líder que liberó a millones de personas. Sin embargo, este proceso no fue rápido ni sencillo. Moisés tuvo que entregar muchas cosas: su comodidad, su seguridad y en muchas ocasiones su propio entendimiento de cómo las cosas debían suceder. A través de cada desafío, Moisés aprendió que su fuerza no provenía de él mismo, sino de su obediencia a Dios. El llamado a la entrega que Dios hizo a Moisés fue un proceso de purificación, de dejar ir sus propias ideas y planes y abrazar los de Dios, aunque no siempre entendiera el porqué de todo lo que sucedía. Durante años, Moisés lideró al pueblo a través del desierto, enfrentándose a las quejas, la rebelión y las dificultades. Pero en cada paso, Dios lo equipó y lo usó para cumplir su propósito. La obediencia de Moisés, aunque llena de dudas y frustraciones, fue la clave para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Al igual que Moisés, todos enfrentamos momentos de duda cuando Dios nos llama a algo que parece más allá de nuestras capacidades.
El llamado de Dios, a menudo, requiere un acto de entrega que va más allá de nuestras expectativas y comodidad. Dios te llama a confiar en Él, incluso cuando el camino no está claro y cuando las circunstancias parecen imposibles. Pero, como Moisés, cuando respondemos con fe y obediencia, experimentamos la transformación que solo Dios puede dar. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés, lleno de dudas y miedos, sintiendo que no estás preparado para lo que Dios te llama a hacer? La vida de Moisés nos enseña que la entrega a Dios no se trata de nuestra capacidad, sino de nuestra disponibilidad para obedecer. Al igual que Moisés, cuando Dios te llama, Él te capacitará. La entrega a Dios puede no ser fácil, pero es la única forma en la que podemos experimentar la plenitud de su propósito para nuestras vidas. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Así que, si sientes que estás siendo llamado a algo más grande de lo que imaginas, no temas. Dios está contigo y su plan para ti es mucho mayor de lo que puedes ver. El sacrificio de entregar tu vida a Él siempre traerá frutos abundantes, incluso si el camino es desafiante. Ahora que hemos reflexionado sobre la historia de Moisés, quiero saber qué es lo que Dios te está llamando a entregar en tu vida. ¿Qué áreas sientes que te cuestan soltar para seguir su plan? Déjame tu comentario con tus pensamientos, me encantaría leerte. Al compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, no solo estás reflexionando, sino también alentando a otros a dar pasos de fe. Y antes de continuar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Al hacerlo, estás ayudando a que más personas como tú puedan escuchar este mensaje y ser transformadas por la palabra de Dios. Haz que este mensaje llegue más lejos, para que más personas puedan ser tocadas y cambiar sus vidas, al igual que Moisés cambió la historia de su pueblo. Recuerda, tu participación en este canal no solo es un acto de fe, es una forma de extender el amor de Dios a más corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ser un instrumento en las manos de Dios. Otra historia que nos muestra lo que significa entregarse completamente a Dios es la de los discípulos de Jesús. Cuando Él los llamó a seguirlo, no les pidió que simplemente fueran testigos de sus milagros, sino que les ofreció un camino que implicaba sacrificio y entrega total. Pedro, Juan, Santiago y los demás dejaron sus trabajos, sus hogares y sus vidas tal como las conocían para seguir al Maestro. La decisión fue radical y sin duda implicó una gran cantidad de sacrificios. En ese tiempo, ser un pescador era una profesión respetable, algo estable y seguro. Los discípulos tenían una vida que, a ojos humanos, podría considerarse exitosa y cómoda. Sin embargo, cuando Jesús los llamó, hicieron algo que desafió las expectativas de todos. Dejaron atrás todo lo que conocían. No tenían la certeza de lo que encontrarían al seguirle, ni de cómo cambiarían sus vidas, pero sabían que el llamado que recibieron era más importante que cualquier cosa que pudieran dejar atrás. La entrega de los discípulos fue un acto radical de fe. Podrían haberse quedado en sus cómodas vidas como pescadores, sin complicarse, pero eligieron seguir a Jesús porque sabían que el propósito de seguirle trascendía todo lo que pudieran alcanzar por sí mismos. Esta decisión, que para muchos parecía un sacrificio absurdo, les dio la oportunidad de vivir con propósito, de ser parte de la obra redentora de Dios y de experimentar lo que realmente significa vivir bajo la dirección divina. Al igual que los discípulos, nosotros también estamos llamados a dejar nuestras redes y seguir a Jesús. Sin embargo, este llamado no es solo una invitación a seguirlo en momentos de comodidad, sino también en los momentos de sacrificio, cuando la vida no parece fácil,
cuando nuestras decisiones no siempre nos llevan por el camino más sencillo. Jesús no nos promete un camino libre de dificultades, pero sí nos asegura que su presencia estará con nosotros en cada paso que demos. La verdadera entrega no se trata de nuestras ganancias, sino de la disposición a renunciar a lo que creemos que necesitamos para abrazar el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Jesús, al llamar a sus discípulos, no solo les pidió que le siguieran, sino que les invitó a renunciar a sus propios planes, a sus sueños personales y a lo que para ellos era seguro. Lo que a simple vista podría parecer una pérdida, se transformó en una ganancia espiritual, en una vida llena de propósito, en una relación transformadora con el Creador. Cuando los discípulos decidieron seguir a Jesús, no sabían todo lo que les esperaba: persecuciones, pruebas, sacrificios e incluso la muerte. Pero su obediencia al llamado de Jesús trajo consigo una transformación no solo en sus vidas, sino en el mundo entero. Jesús les mostró que, al entregar todo lo que tenían, ganarían algo mucho más grande: una relación íntima con Él, una vida llena de propósito y una eternidad en su presencia. La vida de los discípulos nos enseña que la obediencia no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también tiene el poder de transformar el curso de la historia. La lección para nosotros es clara. A menudo Dios nos llama a seguirlo en momentos en que lo que Él nos pide parece desafiar todo lo que conocemos, nuestras propias ideas sobre lo que es seguro y necesario. Nos llama a confiar en Él, incluso cuando el camino parece incierto. Pero lo que los discípulos nos enseñan es que aunque el sacrificio es real y la obediencia a veces difícil, lo que ganamos al seguir a Jesús no tiene comparación. Al igual que los discípulos, tal vez hoy te enfrentas a una decisión importante en tu vida. Tal vez Dios te está llamando a tomar un paso de fe, a dejar algo atrás para seguirlo más cerca. La obediencia no siempre será fácil, pero la promesa de una vida llena de propósito y la presencia constante de Dios hace que todo valga la pena. Como Jesús les mostró a sus discípulos, cuando tomamos la decisión de seguirle, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también podemos ser instrumentos de cambio para los demás. En el Evangelio de Marcos encontramos una historia que ilustra profundamente el concepto de la entrega total a Dios. Jesús estaba observando cómo la gente echaba sus ofrendas en el tesoro del templo y vio a una viuda pobre que con valentía y fe dio 2 pequeñas monedas, las cuales eran todo lo que tenía para vivir. Aunque era una cantidad insignificante a los ojos de los demás, Jesús señaló a sus discípulos que esa mujer había dado más que todos los demás. Ella no dio de su abundancia, sino de su escasez, y eso fue lo que la hizo realmente destacar. Esta historia no solo nos enseña acerca del sacrificio, sino también sobre la verdadera naturaleza de la generosidad y la entrega. La viuda no estaba dando por obligación, ni buscando ser vista por los demás. Su acción era un acto de obediencia pura, un reflejo de un corazón dispuesto a confiar en Dios con lo poco que tenía. Aunque no tenía riquezas materiales, tenía una riqueza espiritual que era mucho más valiosa: su fe en que Dios proveería para ella. La entrega de esta mujer desafía nuestras propias concepciones sobre lo que significa dar. A menudo pensamos que nuestras contribuciones o sacrificios deben ser grandes y visibles para que tengan valor. Pero la lección de la viuda es que lo que Dios valora no es la cantidad de lo que damos, sino la actitud del corazón con que lo damos. Cuando entregamos lo que tenemos con un corazón sincero, sin reservas, Dios ve nuestro sacrificio de una
manera diferente. Él no mide nuestras ofrendas por su tamaño, sino por la fe que ponemos al darlas. El acto de dar de todo lo que tenemos es una de las formas más profundas de rendirnos ante Dios. Nos muestra que confiamos plenamente en Él, que entendemos que Él es nuestro proveedor y que aunque no tengamos mucho, Él puede multiplicar lo poco que damos para su gloria. La viuda no sabía cómo iba a sobrevivir, pero confió en que Dios proveería. Su acción es un testimonio de lo que significa entregarse completamente a Dios, aún en la adversidad. Al igual que la viuda, quizás hoy te enfrentas a una situación donde sientes que no tienes mucho que ofrecer. Tal vez tus recursos, tus fuerzas o tus habilidades te parecen limitados, pero Dios ve más allá de lo que podemos ver. Él no está pidiendo que demos lo que no tenemos, sino que le entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, por pequeños que sean esos recursos a nuestros ojos. La fe de la viuda nos enseña que lo que realmente importa es nuestra disposición a darlo todo, confiando en que Dios multiplicará nuestra obediencia y generosidad de maneras que no podemos prever. A veces, los sacrificios más pequeños son los que más honran a Dios. Cuando damos con un corazón sincero, Él puede transformar nuestra entrega en algo mucho más grande de lo que imaginamos. No es la cantidad lo que importa, sino la calidad de nuestra fe y disposición. Al entregar lo poco que tenemos, como hizo la viuda, podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras poderosas, proveyendo no solo lo que necesitamos, sino también bendiciendo a otros a través de nuestra obediencia. La lección de la viuda es clara. Dios no mide nuestras ofrendas por lo que damos, sino por lo que dejamos atrás. Cuando damos de corazón, sin reservas, Dios transforma nuestras vidas y nos lleva a nuevas alturas de fe y dependencia de Él. La verdadera entrega no es solo un acto de generosidad, sino un acto de fe, de confianza en que Dios es quien suplirá todas nuestras necesidades. La historia de Job es un relato poderoso sobre la entrega y la fe inquebrantable en Dios, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, vivió una vida de prosperidad y bendición, pero un día, de manera repentina, perdió todo lo que tenía, su familia, sus riquezas, su salud. En un instante, Job pasó de ser un hombre bendecido a un hombre sin nada. Sin embargo, a pesar de sus pruebas, Job nunca abandonó su fe en Dios. A lo largo de todo su sufrimiento, Job cuestionó, lloró, luchó con su dolor, pero nunca renegó de su fe. En un momento incluso expresó, aunque Él me mate, en Él esperaré. Este acto de fe radical es uno de los ejemplos más profundos de entrega total a Dios en medio del sufrimiento. Job no entendía por qué estaba pasando por todo eso, pero sabía que su fe en Dios debía ser más fuerte que su dolor y más grande que su incertidumbre. La historia de Job es un recordatorio de que la verdadera entrega a Dios no depende de nuestras circunstancias. No entregamos nuestras vidas a Dios solo cuando todo está bien, sino también cuando enfrentamos la adversidad. La fe de Job fue puesta a prueba de manera extrema, pero él demostró que, incluso cuando no entendemos lo que nos sucede, podemos seguir confiando en que Dios tiene un plan para nosotros. La entrega a Dios no significa que nunca sufriremos, sino que nuestra fe permanece firme, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. El sufrimiento de Job también revela que la entrega a Dios puede involucrar momentos de dolor y cuestionamiento. Job no negó su dolor ni su confusión, pero a través de todo eso se mantuvo firme en su creencia de que Dios era soberano y que su plan era perfecto, aunque no lo entendiera. En el final de su historia, Dios restauró todo lo que Job había
perdido, dándole aún más de lo que tenía antes de sus pruebas. La restauración de Job es un testimonio del poder de la fe y la entrega total a Dios, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Job nos enseña que nuestra entrega a Dios no depende de nuestras circunstancias. No siempre vamos a entender por qué estamos pasando por dificultades, pero podemos confiar en que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Job nos muestra que, aunque nuestra fe sea probada, Dios siempre tiene un propósito más grande que nosotros mismos. La verdadera entrega no es fácil, pero siempre será recompensada por la fidelidad de Dios. Tal vez hoy te sientes como Job, atravesando un dolor o una dificultad que no puedes comprender. A veces, los momentos más oscuros de nuestra vida nos hacen cuestionar todo, pero la entrega total a Dios, incluso en esos momentos, es la que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. La vida de Job nos demuestra que, al confiar en Dios, en medio del sufrimiento podemos experimentar su fidelidad de maneras que nunca imaginamos. En este mismo momento, si estás pasando por una dificultad, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo y, al igual que Job, Él puede restaurar lo que has perdido y bendecirte más allá de lo que esperas. La entrega a Dios, aunque a veces dolorosa, es siempre un camino de transformación. La historia de Job es la historia de una fe inquebrantable, una fe que Dios honra y recompensa. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús fue cuando se encontró en el jardín de Getsemaní, enfrentando la angustia y el temor de lo que estaba por venir. Jesús, en su humanidad, sabía que su sacrificio en la cruz era inminente y la carga que estaba por soportar era más grande de lo que cualquiera podría comprender. En ese momento de angustia, Jesús oró fervientemente, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él ese sufrimiento. Sin embargo, él no buscó evadir el sacrificio. Con una entrega total y absoluta, oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Este momento muestra una de las más grandes entregas de la historia. Jesús, aunque temeroso del sufrimiento, decidió rendirse a la voluntad de Dios, sin importar el costo. Él sabía que su sacrificio era necesario para la redención de la humanidad, y al someterse a la voluntad del Padre, nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa entregarse completamente. No se trataba solo de un sacrificio físico, sino de una rendición total de su voluntad y deseos a la voluntad divina, lo que nos enseña que la entrega a Dios no siempre es fácil ni exenta de dolor, pero es el camino hacia la verdadera paz y propósito. La entrega de Jesús en Getsemaní es el modelo supremo de obediencia. En su sufrimiento mostró que, al rendirnos completamente a la voluntad de Dios, podemos ser usados de maneras poderosas, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil. Jesús nos enseñó que el sacrificio de nuestra voluntad, el soltar nuestras propias ideas y planes, abre las puertas para que Dios cumpla su propósito divino en nosotros. Es importante reflexionar en el hecho de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía lo que significaba el sacrificio que iba a hacer y, aún así, luchó con la naturaleza humana de querer evitar el sufrimiento. Esto hace que la entrega de Jesús en Getsemaní sea aún más significativa. Él no fue simplemente un sacrificio pasivo. Su entrega fue un acto consciente y decidido. Jesús eligió la obediencia a Dios, aunque eso significara enfrentar una muerte brutal. A través de su decisión de obedecer, nos enseñó que la obediencia a la voluntad de Dios no depende de nuestras emociones o deseos momentáneos, sino de un compromiso profundo con el propósito divino.
En nuestras propias vidas nos enfrentamos a momentos donde la voluntad de Dios puede parecer difícil de seguir. Tal vez te encuentras en una situación en la que, como Jesús, te sientes abrumado, cansado o confundido por lo que Dios te está pidiendo. Sin embargo, al igual que Jesús, podemos encontrar la fuerza para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La entrega de Jesús en Getsemaní nos muestra que la verdadera obediencia no siempre es fácil ni cómoda, pero es en esos momentos de lucha donde podemos experimentar la gracia y el poder de Dios más profundamente. La historia de Jesús en Getsemaní también nos enseña que la obediencia a Dios no significa la ausencia de dolor, sino la confianza de que, incluso en medio de la prueba, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Jesús sabía que el sacrificio de su vida traería la salvación para toda la humanidad, y esa visión del propósito eterno lo mantuvo firme. De igual manera, cuando estamos enfrentando momentos de dificultad o sufrimiento, debemos recordar que Dios tiene un propósito más grande para nosotros. Al entregarnos completamente a Él, podemos ser parte de su obra redentora en el mundo. Al seguir el ejemplo de Jesús en Getsemaní, aprendemos a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. Jesús nos mostró que la entrega total a la voluntad de Dios no solo trae bendición para nuestra vida, sino que también tiene el poder de impactar la vida de los demás. Su sacrificio fue la clave para nuestra salvación, y de igual manera nuestra entrega a Dios puede traer cambios significativos, no solo en nuestra vida, sino también en el mundo que nos rodea. Este acto de obediencia de Jesús en Getsemaní nos invita a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. No importa cuán difícil sea el camino que Dios nos está llamando a recorrer, la paz y la esperanza que encontramos en Él al obedecer su voluntad son inigualables. Al igual que Jesús, debemos estar dispuestos a entregar nuestra voluntad a la de Dios, confiando en que Él tiene un propósito más grande y un plan perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras y confusas. La verdadera entrega a Dios no se trata de entender todo lo que sucede, sino de confiar en su soberanía y en su amor incondicional hacia nosotros. A lo largo del ministerio de Jesús, vimos que muchas personas se acercaban a Él, atraídas por su poder de sanar, liberar y transformar vidas. Las multitudes seguían a Jesús por lo que Él podía hacer por ellas. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a enseñarles acerca de la verdadera naturaleza de su misión, las multitudes empezaron a disminuir. Él no los engañó con promesas fáciles. Les habló sobre el costo real de seguirle. En Lucas 14:27, Jesús dice: «El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Esta declaración fue radical y desafiante. Jesús no estaba diciendo que seguirlo sería fácil. De hecho, estaba revelando el alto costo de la verdadera entrega. Seguir a Jesús no solo implica disfrutar de sus bendiciones, sino también estar dispuesto a enfrentar desafíos, persecuciones y sacrificios. Este llamado a cargar nuestra cruz es una invitación a seguir a Jesús, no solo en los momentos de victoria, sino también en los de sufrimiento. En muchas ocasiones, las multitudes se acercaban a Jesús buscando algo material o temporal. Querían que sus necesidades inmediatas fueran satisfechas, pero Jesús les ofreció algo mucho más profundo: una vida transformada que involucra no solo lo físico, sino lo espiritual y lo eterno. Jesús no fue un líder que buscó ganar popularidad o riquezas. Su misión era más grande que cualquier recompensa terrenal. Su misión era la salvación eterna de la humanidad, y eso requería un sacrificio mucho mayor que el que la gente esperaba.
La verdadera entrega a Jesús implica un compromiso profundo, un sacrificio que no siempre es fácil de hacer. Jesús nos muestra que seguirle requiere que tomemos nuestras propias cruces, enfrentemos nuestros miedos y renunciemos a nuestro deseo de control. Seguir a Jesús significa estar dispuestos a dejar atrás nuestras propias agendas y permitir que Él guíe nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente lo que nos pide. A menudo, la tentación de seguir a Jesús por lo que podemos obtener de Él puede desviarnos de la verdadera esencia del discipulado. Si bien es cierto que Dios promete bendiciones y paz, Él también nos invita a seguirle con una disposición de sacrificio. Jesús nos llama a una vida de entrega total, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando enfrentamos dificultades. La verdadera entrega no busca solo recibir, sino también dar, incluso cuando eso implica renunciar a nuestras propias comodidades. El camino hacia la verdadera vida en Cristo implica tomar decisiones difíciles, como poner en primer lugar a Dios por encima de nuestras propias prioridades y deseos. La cruz representa ese sacrificio diario de rendir nuestra voluntad y abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos difíciles. Jesús nunca nos prometió un camino fácil, pero sí nos garantizó que, al seguirle fielmente, experimentaremos su paz y su presencia en todo momento. El llamado a seguir a Jesús es claro. Es un camino de sacrificio, pero es también un camino de transformación. Una vida abundante que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Cuando entendemos que la entrega a Jesús no es solo un acto de obediencia, sino también un acto de amor profundo y confianza en su plan perfecto, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos en cada paso. Al tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, descubrimos que lo que sacrificamos aquí lo ganamos en su reino eterno. Uno de los ejemplos más conmovedores de entrega a Dios en toda la Biblia es la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, fue elegido para servir a la iglesia primitiva como diácono, y su vida fue un testimonio de obediencia y entrega a Cristo. Sin embargo, su fidelidad a Jesús le costó la vida. Cuando fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, Esteban, lejos de renunciar a su fe, proclamó valientemente el mensaje de Cristo, exponiendo la verdad del Evangelio con una firmeza que incomodó a aquellos que lo escuchaban. La entrega de Esteban se culminó en su martirio. Mientras estaba siendo apedreado por sus acusadores, Esteban no maldijo a sus enemigos ni se quejó de su sufrimiento. En lugar de eso, oró por ellos, pidiendo a Dios que no les imputara ese pecado. Esteban vivió y murió con una entrega total a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien también pidió perdón por aquellos que lo crucificaron. En su último aliento, Esteban vio el cielo abierto y a Jesús de pie a la derecha de Dios, lo que se convirtió en una señal clara de que su entrega a Dios no fue en vano. El sacrificio de Esteban es un ejemplo extremo de lo que significa entregar nuestra vida por Cristo. A menudo, nuestras entregas a Dios se sienten difíciles, pero rara vez las enfrentamos con la magnitud del sufrimiento que vivió Esteban. Su vida y muerte nos recuerdan que la verdadera entrega a Dios implica estar dispuestos a seguirle incluso hasta el final, sin importar el costo. Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz y seguirle, y Esteban lo hizo hasta el último momento. La entrega de Esteban también nos enseña sobre la importancia de tener una fe firme, incluso en medio de la persecución. En nuestras vidas, la entrega total a Dios no siempre será fácil, y puede que enfrentemos pruebas o dificultades que desafíen nuestra fe.
Pero la vida de Esteban nos recuerda que, aunque el camino sea duro, vale la pena seguir a Cristo hasta el final. Su ejemplo nos anima a vivir con valentía, a hablar con la verdad de Dios y a no temer al sufrimiento si es por su causa. Esteban también nos muestra que la entrega no solo se trata de un sacrificio personal, sino de un testimonio que puede impactar a otros. Mientras Esteban predicaba el Evangelio, no solo defendía su fe, sino que también proclamaba la verdad de Cristo para que otros pudieran conocerla. De hecho, la historia de Esteban inspiró a Saulo, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo. La fidelidad de Esteban fue instrumental en el plan de Dios para expandir su reino. La vida de Esteban nos invita a reflexionar sobre el tipo de entrega que estamos dispuestos a hacer por Cristo. Nos reta a pensar en cómo respondemos cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando enfrentamos dificultades o incluso persecuciones. La verdadera entrega a Dios no solo significa servirle cuando todo va bien, sino también mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. Estamos dispuestos a ser como Esteban, que no solo vivió su fe con valentía, sino que también murió por ella. Estamos listos para hacer el sacrificio de entregar nuestra vida, nuestras opiniones, nuestras comodidades, si eso significa cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. La entrega de Esteban no solo fue un testimonio de su amor por Cristo, sino un testimonio de que cuando vivimos completamente entregados a Él, nuestro testimonio puede cambiar la vida de otros. Dios nos llama a una entrega radical, una entrega que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza total en su plan. Al igual que Esteban, cuando nos entregamos completamente a Dios, incluso en los momentos más difíciles, podemos ser un faro de luz para aquellos que nos rodean, mostrando la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. Al llegar al final de este estudio, quiero que tomes un momento para reflexionar profundamente sobre lo que hemos compartido. Cada uno de los ejemplos de entrega que hemos visto, desde Abraham hasta Esteban, nos muestra que la verdadera entrega a Dios no es un acto fácil ni siempre inmediato. Es un proceso continuo de poner nuestra confianza en Él, incluso cuando las circunstancias nos desafían o nos parecen incomprensibles. Pero en esa entrega encontramos un propósito más grande, un propósito eterno que trasciende lo que podemos ver en este momento. Dios nos llama a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos, no porque Él necesite nuestras ofrendas, sino porque Él sabe que en nuestra entrega es cuando experimentamos su paz, su propósito y su presencia de manera más profunda. El sacrificio que parece costoso al principio termina siendo una ganancia incomparable. Cuando decidimos seguir a Dios con todo nuestro ser, descubrimos que su plan para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber planeado por nosotros mismos. Ahora, te invito a tomar un paso de fe. Si has estado reteniendo algo en tu vida, algo que sabes que debes entregar a Dios para seguir su voluntad más plenamente, es el momento de hacerlo. Ya sea un sueño, una relación, un miedo o una preocupación, Dios está esperando que lo pongas en sus manos. Él te promete que al entregarlo, Él transformará tu vida de maneras que no podrías imaginar. Haz una oración en tu corazón, diciendo: Señor, hoy elijo entregarte todo lo que soy. No quiero aferrarme a lo que me limita, quiero seguirte sin reservas. Confío en que tú tienes un plan perfecto para mi vida, y aunque no siempre entienda, me rindo a tu voluntad. Recuerda que la entrega a Dios no termina hoy. Cada día es una oportunidad para seguirle más cerca, para vivir con propósito y para impactar el mundo con su amor. Haz de esta entrega un estilo de vida y verás cómo Dios transforma cada aspecto de tu vida.
Te felicito por haber llegado hasta aquí, por abrir tu corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios. No te detengas aquí. Sigue buscando, sigue orando, sigue entregando y ve cómo Dios te usa para cumplir su propósito en tu vida y en la vida de los demás. Que la paz de Dios te acompañe en cada paso que des. Te invito a continuar en este camino de fe. Hazlo con valentía, con esperanza y con la seguridad de que al final, todo lo que entregues, Él lo transformará en bendición.